Ahora que escribo, recuerdo que en esa cátedra de Derecho Civil 5, el profesor titular adjunto era el doctor Antonio Bautista Bettini, el padre de Carlos, nuestro embajador en España durante toda nuestra gestión. El profesor Bettini, que era un enamorado del derecho, el ajedrez y las rosas, es un desaparecido de la última dictadura militar, igual que su yerno, el oficial de la Armada Jorge Devoto, y la ex mujer de Carlos, Edith Mercedes Peirano. Nuestro noviazgo duró solo 6 meses. Nos casamos durante el mes de mayo del 75, un día antes del cumpleaños de mi mamá. Siempre me gustó el mes de mayo. Fue lo que se dice un casamiento de época, de la nuestra, claro. Matrimonio solo por civil, yo vestida de azul. Ahora que lo pienso, el mismo y exacto azul que nos identificó siempre durante nuestras campañas políticas. Y él de traje marrón con chaleco, el primero que tuvo después del de la comunión, que se lo habían comprado los padres cuando llegaron a La Plata. En la red circula una vieja filmación casera que hizo mi suegro de la reunión posterior al civil. Ni siquiera había fotógrafo. La única concesión que nos habíamos hecho era una invitación tradicional, con un sobre en cuya solapa decía Enlace Fernández Kirchner, y en su interior una tarjeta en la que nuestros padres invitaban textualmente al casamiento de sus hijos Cristina, Isabel y Néstor Carlos, que se efectuará privadamente en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, el día 9 del corriente mes. La Plata, Buenos Aires, mayo de 1975. A los pocos días, en junio de ese mismo año, ocurrió lo que luego la historia bautizó como el Rodrigazo, en referencia al Celestino Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Perón. Me quedó muy grabada la crisis del 75 con tarifazos y la primera corrida inflacionaria, junto a una brutal devaluación en una sociedad que no estaba bancarizada, ni tampoco estaba tan atenta al dólar. La conmoción económica agravaba, además, nuestra vida en La Plata, donde la inseguridad era total. La organización terrorista de ultraderecha AAA asesinada a destajo. No era el genocidio que se desató a partir de la dictadura de 1976 que secuestraba y desaparecía. El método era de violencia política paraestatal. Patrullar las calles en La Plata, bajarse de un auto con ametralladoras y matar a sangre fría a militantes y dirigentes opositores. Levantaban gente y a las horas aparecían muertos al borde de algún camino. Recuerdo en particular las muertes de Carlos el ruso Ivanovich y de Roberto Tatú Basile, junto a la negrita Mirta y Mabel Aguilar. Todavía no nos habíamos casado. En la templada noche del 13 de marzo, íbamos caminando con Néstor para mi casa. A la altura de las calles 7 y 38, habíamos parado a comprarnos un helado en una tradicional heladería platense que se llamaba Roma. Como la noche estaba muy linda, caminamos unas cuadras y luego tomamos un taxi. Al otro día nos enterábamos que a una hora después que pasáramos nosotros, en la misma calle, entre 36 y 37, habían bajado de un auto y ametrallado a Ivanovich, quien en sus orígenes había militado en la FUN, Federación Universitaria de la Revolución Nacional, igual que Néstor. Cuando nos avisaron, no lo podíamos creer. Solo una hora antes habíamos pasado por ahí caminando. No habían transcurrido aún 48 horas cuando, parados frente al kiosco de diarios y revistas para comprar la Gaceta, en la esquina del Ministerio de Economía, de 7:45, Néstor tomó un ejemplar del diario. Se puso pálido, casi blanco, y empezó a decir casi a los gritos: «Hijos de puta, lo mataron al tutú. Lo mataron al tutú». Alcancé a levantar la vista y vi que el kiosquero nos miraba fijamente. Lo agarré de un brazo y le dije: «Vamos, Néstor, que llegamos tarde». Pagué el diario y prácticamente lo arrastré. Néstor quería mucho a Tutú, que estaba en pareja con la negra Aguilar. Los habían seguido y secuestrado cuando salieron al velatorio del ruso, y los cuerpos aparecieron acribillados a balazos en un descampado, cerca de Punta Lara. Mi Dios, por eso me quedó tan grabado ese momento de la crisis que se había desatado con el Rodrigazo. Sin embargo, tal vez lo que más influyó de aquella época sobre mi gestión, en términos políticos, fue el enfrentamiento del gobierno con la CGT por las paritarias en aquella crisis del 75. Isabel Martínez gobernaba con José López Rega, a quien los militares habían bautizado como el Brujo por su afición al esoterismo, y con Celestino Rodrigo. También estaba Ricardo Sin, como segundo de Rodrigo, un ajustador feroz. Pretendían que luego del tarifazo y una devaluación del 160% que había pulverizado el poder adquisitivo de los salarios, las paritarias tuvieran el techo que fijaba el gobierno. La CGT no aceptó y en una dramática reunión en la Quinta Presidencial de Olivos,
así por lo menos me pareció durante su transmisión por televisión, el sindicalista Adalberto Wimmer, junto a todo el consejo directivo de la CGT que se encontraba presente, se paró y mirándola a Isabel, que estaba sentada entre López Rega y Rodrigo, le dijo: «Señora, la CGT no acepta ese aumento». En el país había una tensión enorme. Perón había muerto el 1 de julio del 74. Las organizaciones Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, habían sido declaradas ilegales y las acciones armadas de la guerrilla eran cada vez más audaces y desafiantes. Era un momento de crisis tremendo, a tal punto que la CGT finalmente llamó a una huelga general que exigió y logró la renuncia de Rodrigo y López Rega, nada menos que el 17 de octubre de 1975, una fecha fundacional en la historia del peronismo. Cuando recuerdo esos hechos, reflexiono sobre la importancia de que un gobierno popular cuente siempre con el apoyo de los trabajadores. Tampoco deja de ser una paradoja digna de análisis el hecho de que, finalmente, el brujo, López Rega, lo terminó echando lo que se había anatematizado como la burocracia sindical. Mis reflexiones sobre los momentos de tensión en la historia argentina tuvieron que ver directamente con el curso de nuestras vidas. Durante la dictadura tuve mucho miedo a la desaparición o a la tortura cuando vivíamos en La Plata, donde habían desaparecido y asesinado a muchos compañeros de militancia. Con Néstor habíamos decidido pasar las fiestas de diciembre del 75 en Río Gallegos con sus padres. Justo la noche en que viajamos, el brigadier de la Fuerza Aérea, Orlando Capellini, había intentado un golpe contra el gobierno de Isabel Perón. Recuerdo que llegamos a un aeroparque desierto y tuvimos que esperar durante horas para embarcar en el vuelo que nos llevaría a Santa Cruz. En aquella Navidad, la televisión, todavía en blanco y negro, daba cuenta del intento de acopamiento de un cuartel del ejército del Monte Chingolo, en la localidad de Lanús, por parte del ERP. Cuando volvimos de Santa Cruz, mamá nos contó que Norma, la hija del Tano Fonachiaro, había formado parte de ese intento de acopamiento, en el que había perdido la vida. El Tano Finocchiaro, el enfermero que toda la vida había aplicado a nuestra familia las inyecciones que nos recetaban cuando estábamos enfermos. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo. Llegaba en moto con su campera de cuero negra. Era pelado y lo que le quedaba de cabello era blanco. Su dialecto italo-argentino era un cocoliche, una mezcla inefable. Me contaron que nunca pudo recuperarse. En la madrugada del 6 de enero de 1976, en Río Gallegos, nos detuvo la policía provincial por orden del ejército, junto a una pareja de amigos, Oscar Cacho Vázquez y su esposa Mabel Velázquez. La orden de detención era para Cacho, que había sido delegado de la Regional Séptima de la Juventud Peronista, y para todo aquel que lo acompañara. Estuvimos presos 17 días. A Cacho lo llevaron a la unidad carcelaria número 15, la misma en la que habían estado detenidos y se habían fugado en 1957 John William Cook, Jorge Antonio, Héctor J. Cámpora y Guillermo Patricio Kelly. Néstor quedó en la seccional primera de policía, ubicada en la entonces Avenida Roca, hoy presidente Kirchner, de Río Gallegos, y a nosotros dos nos llevaron a la seccional tercera de mujeres, a una cuadra de la que, luego de muchos años, sería nuestra casa de la calle Monte Aymón. Todos y todas incomunicados. Mabel, que no era peronista y le criticaba su militancia a Cacho, lloraba todo el día. Pobre Mabel, no entendía por qué estaba presa. O sí, porque finalmente lo mandó a freír churros y se separó. Estábamos a disposición del área de seguridad militar, que tenía un número que no recuerdo, y en la misma comisaría había otras 3 mujeres presas a las que les habían dicho que éramos subversivas y que no podían hablar con nosotras. Una de ellas era una mujer mayor que había matado e intentado matar a su amante. La otra, la esposa de un policía a quien le había puesto talio, veneno para ratas, en el mate, y un adolescente que no sé qué problema había tenido con su padrastro. Lo cierto es que después de unos días, cuando se enteraron de que me faltaban pocas materias para recibirme de abogada, esas mujeres se acercaron por la mirilla de mi celda a preguntarme sobre su situación, mi ya conocida y muy criticada por los opositores. Glucosidad hizo el resto. Yo tenía con quién hablar. Alicia me llevaba comida por la mañana y la noche, y María Ostoic, la madre de Néstor, me hacía llegar todos los días chocolate y fruta, hasta que consiguió, por la amistad de mi suegro con alguien del gobierno provincial, visitarme en mi celda donde estaba incomunicada. Lo recuerdo a la distancia con mucha ternura. Cuando me vio en el camastro en el que dormía, con unas frazadas viejas y raídas, me dijo llorando: «No tenés sábanas.
Ay, María, ¿qué me importan las sábanas? Hablen para que nos saquen de acá. Fue entonces cuando la decisión del interventor de Santa Cruz, Orlando Parolín, el gobernador constitucional Jorge Zepernik, había sido destituido y la provincia intervenida poco tiempo después de la muerte de Perón. Puso en crisis nuestra detención al exigirle al jefe del área militar, coronel Jorge Caloni, que nos liberara o nos pusiera a disposición del Poder Ejecutivo Nacional porque él no quería tener presos políticos en su provincia. El hecho de que Caloni estuviera casado con una descendiente de los Aristibal, una arraigada familia santacruceña, muy amiga de los tíos de Néstor, debió pesar porque finalmente fuimos liberados. Recuerdo que nos encontramos con Néstor en la puerta de la vieja casa familiar de la calle 25 de Mayo. Nos abrazamos muy fuerte y le dije, tenemos que irnos del país. Esto va a ser una masacre, nos van a pasar por arriba con una caterpillar. Él quiso tranquilizarme y me dijo, no, no va a ser para tanto, no va a ser como todos los golpes. Los primeros 2 o 3 meses habrá que cuidarse y después todos aflojan. Esa era la teoría de Carlos Cuto Moreno, un viejo compañero de La Plata. Lamentablemente, la historia se encargó de darme la razón.